están? Yo soy Mariana, bienvenidos a mi canal. It's the most wonderful time of the year. El día de hoy vamos a hablar sobre la nueva serie de Marvel Studios, Hawkeye. La serie solitaria de Clint Barton, pues ahora es su turno para liderar una historia en compañía de Kate Bishop, que promete ser una aventura llena de acción acerca de una peligrosa y sigilosa misión que nuestros personajes tienen que completar antes de Navidad, para que Clint llegue a tiempo a celebrar las fiestas navideñas con su familia. Pero dentro de todo esto se asoma lo que parece ser una trama bastante interesante, con secretos a la espera de ser descubiertos, y por supuesto la intriga de saber qué fue cuando este personaje se transformó en el famoso Ronnie y cuáles han sido las consecuencias de esto con las que tendrá que lidiar. También descubrir cómo ha sido lidiar con las consecuencias que dejó Avengers Endgame para alguien como él, la muerte de Natasha, el alejo de su familia, etcétera, etcétera. Verán, algo que me parece muy interesante de esta serie es que desde el primer capítulo nos transportan a un territorio muchísimo más común, más mundano, recordándonos así que el personaje de Clint es una persona normal como tú y como yo. Él no tiene super fuerza ni superpoderes, pero su valentía y su determinación, además de sus habilidades magistrales con el arco, lo que lo hicieron formar parte del grupo de superhéroes más importantes de la Tierra. Y eso sí hay que decirlo, es muy bueno el arco de este personaje que le dan en esta serie, que a pesar de que siempre estuvo ahí y lo pudimos ver en películas anteriores, como la trama con su familia, es realmente hacia esta serie que yo personalmente empaticé con él por este tema precisamente, el ser uno de los Vengadores que eran más humanos, por así decirlo, pero que esa valentía, esa fuerza, esa determinación, esa fortaleza es lo que lo hacía estar a la altura de alguien como Thor o como Hulk. Eso es de hecho lo que inspiró a Kate Bishop, este nuevo personaje tan querido y esperado, al menos por mí, de ver cobrar vida de los cómics a la pantalla. Pues basta con convivir con ella unos segundos para que se termine ganando nuestro corazón completamente y se termine convirtiendo en una compañía bastante amena durante este viaje. Gracias a Clint, Kate se convirtió en una arquera y se aferró a la idea de que era posible salvar y proteger al mundo solo con un arco y una flecha si se lo proponía. Entonces a mí sinceramente los primeros 2-3 capítulos me gustaron mucho por eso, por esta dinámica entre Kate y Clint conociéndose mutuamente y que ese tema estuviera siempre sobre la mesa, la humanización de estos personajes y que no tienen ningún superpoder especial, entonces eso es lo que los hace especiales. Entonces los primeros capítulos de esta serie son precisamente buenos por eso. Es muy divertido ver las interacciones entre esta nueva dupla. De hecho, Kate Bishop puede salvar todas esas interacciones y se vuelve muchísimo más que un alivio cómico, sino que ella también como personaje es bastante carismática y se termina ganando al público por eso, porque no se esfuerza por caer bien, sucede de manera muy natural. De hecho, se podría decir que la dinámica, la nueva dupla entre estos dos personajes es lo que logra sostener y muchas veces salvar a la serie. Otra cosa que me gustó de esta serie, y esto ya va más como un tema personal, que es Natasha Romanoff. Siento que es la única cosa de Marvel que realmente le ha dado una importancia y un peso a su muerte desde Avengers Endgame, y ya era hora. Nadie hablaba de esto, de qué tan importante y doloroso había sido la muerte de Natasha Romanoff en Avengers Endgame, y aquí sí se le da el espacio para hablar de esto. Por supuesto que sí, el espacio correcto en la serie de Clint Barton, su mejor amigo y el duelo y la culpa que carga después de esto. Entonces para mí fue muy importante ver eso, y por supuesto esto se refuerza con la participación de nuestra querida Yelena Belova, que la amo. En Black Widow la amé, fue muy sencillo empatizar con este personaje a primera vista, y no solo por Florence Pugh, sino por el carisma de este personaje, y yo estaba más que emocionada de verla de nuevo en esta serie.
serie y me parece que se adueña de cada escena, cada momento lo hace suyo, y su incorporación en el tema de Natasha, su duelo que también atraviesa este personaje, se me hace un tema bastante conmovedor y emocional. Además de que también siento, como mencionaba, al ser un ambiente muchísimo más terrenal, en el que nuestros personajes, por así decirlo, están a nuestra altura como ciudadanos, nos damos cuenta del impacto que tienen en la vida cotidiana todas las acciones y sucesos que hemos visto en las películas, y el impacto que es para ellos ver a un miembro de los Vengadores comiendo en un restaurante, que más como una celebridad también lo ven como alguien al que le tienen que agradecer y le deben algo por salvar el mundo. Entonces eso me pareció bastante interesante, esa especie de convivencia, de dinámica, de homenaje, como eso del musical, la conmemoración, me pareció bastante interesante. Creo que en general esta serie hace un buen trabajo construyendo una parte emocional alrededor de estos personajes y dando más peso a los vínculos alrededor de ellos. Entonces eso me pareció excelente. Ahora, todo eso me pareció muy bueno de la serie. Sin embargo, como dije al inicio, esta serie prometía tanto. Prometía ser una aventura muy divertida, entretenida y navideña para toda la familia, y ser una serie muy diferente, muy fresca. Y a pesar de que sí logra cumplir varias cosas de estas, hay unas expectativas que simplemente para mí no lograron cumplir. Empecemos porque uno de mis principales problemas que tengo con esta serie es la trama. Como tal, el pretexto con el que se desenvuelve toda la historia es flojísimo, es aburrido, no es bueno, no es enganchante. Toda la trama en general de la serie con la que se mueve esta historia es cero interesante, y esto desde el primer capítulo. Pero la diferencia con los primeros dos capítulos es que al menos se están esforzando, porque aunque no sea tan interesante, la manejan como algo que puede llegar a serlo en algún punto. Sin embargo, conforme más avanzamos, más vamos perdiendo el interés por esta. Todo se va haciendo tan tedioso, tan redundante, tan cansado. Cada vez se ve más lejos hacia dónde van a llegar. Te abren un montón de cabos desde el primer capítulo que nunca les dan el desarrollo adecuado y terminan volviéndose solamente relleno. Y ese es el problema, es que hay tantas cosas que salen sobrando que si se ven desde un ángulo objetivo, una vez que termina la serie, te pones a pensar que gran parte del tiempo que se tomaron para llegar a este punto fue mucho más del que debió de haber sido. Mi segundo problema es que esta serie nos la venden como una aventura navideña, o al menos con temática navideña, y eso para mí era una de mis principales razones para ver. Dije, es Navidad, lo compro, claro que sí. Y cuando vemos el primer capítulo, genuinamente llegué a pensar que sí íbamos a tener una ambientación que giraba en torno a esta temática, y la importancia que es que Clint llegue a tiempo para Navidad con su familia. Esta carrera contrarreloj que nos dicen en el primer capítulo que es tan importante, pero simplemente va perdiendo peso conforme avanzan los capítulos, cuando hubiera sido interesante que esto se manejara como una situación primordial, para al menos seguir manteniendo al público lo suficientemente enganchado, porque en algún punto deja de importar si realmente llega a tiempo con su familia o no. Y me parece que la temática de Navidad sí llegó a faltar un poco. Solo hay como escenas en los primeros 3 capítulos que a veces usan ugly sweaters y que ponen un villancico de fondo. Me parece que no era necesario saturar la serie con el tema de Navidad, pero si vas a hacerla con temática navideña, hubiera sido al menos interesante ambientar con más música las escenas, o hacer referencias a cosas de Navidad, películas de Navidad. Encontrar el balance perfecto entre la acción y la Navidad hubiera funcionado bastante bien. Y eso me lleva al siguiente punto. Las escenas de acción no fueron mis favoritas. No sé qué pasó, pero aquí
todas las secuencias de acción, a excepción de una persecución en carro con flechas explosivas y por ahí unas escenas salvables al comienzo de la serie. A excepción de estas, en su mayoría las demás son un poco planas y flojas. Miren que para nada soy experta en el tema de coreografías de escenas de acción, pero en serio que la persona encargada de estas coreografías no pudo haber puesto coreografías más planas y un poco aburridas. Hay tomas en las que literal se ve cómo hacen los movimientos completamente exagerados, y como mencionaba, todo el tema en general de la serie se me hace bastante flojo y mal estructurado, de forma que no es tan emocionante nada que tenga que ver con los villanos o con los antagonistas de esta historia, ni con las incógnitas que se empezaban a abrir en un inicio, porque esto va quedando bastante de lado para el final. Ahora, como mencionaba, yo amo a Yelena y su incorporación en esta historia me dio 1000 años de vida. Verla interactuar con Clint y con Kate, pero sinceramente siento que tuvimos muy poco tiempo de su participación. Me hubiera gustado que incluso esto se hubiera convertido en una de las tramas principales desde el comienzo, porque en serio que esta era una bastante interesante y que pudiera haber aportado más en el impacto si se hubiera tenido el tiempo para hacerlo. Y por último, Kingpin. Muchos estaban emocionados por la incorporación de este villano a esta serie, pero he de decir que al igual que Yelena, llega demasiado tarde su revelación. A pesar de que se agradece la incorporación de este emblemático personaje, simplemente es una de las muchas cosas que se querían guardar para la gran sorpresa del capítulo final, pero que al final del día no funciona porque ya no hay tiempo para hacerlo. Y ese es mi problema con lo que está haciendo Marvel últimamente, de dejar todo para el último capítulo. Pasó con The Falcon and the Winter Soldier, de hecho creo que también pasó con WandaVision, pasó con Loki y vuelve a pasar con Hawkeye. Se quieren guardar tanto para el final en una serie de solo 6 episodios que no hay tiempo para meter tanto en un solo episodio. Un punto que sí le quiero dar a favor es que hay bastantes referencias a estos personajes en los cómics, como momentos específicos, incluso vestimentas, guiños, entonces por eso está bien. Algo que también quiero remarcar es que tampoco hay cliffhangers tan poderosos al final de cada episodio, y creo que hubiera sido preferible ver esta historia en una sola sentada, con capítulos de menos duración, para que entonces el recorrido de esta historia no hubiera sido un tanto lento y hasta aburrido. Sobre todo en el capítulo 4 o 5 se siente que todo era una preparación para lo que estaba por venir, pero al final nunca terminaba de pasar tanto, y el final personalmente me pareció un poco decepcionante por eso mismo, por lo mismo que a veces se sentía que realmente no pasaba nada. Pero bueno, en conclusión, Hawkeye es una serie que, pese a sus buenas intenciones, su buen arranque y por supuesto una nueva dupla muy divertida de estos personajes y la introducción de este nuevo personaje, Kate Bishop, que es una decisión muy acertada, dista mucho de cumplir con lo que eran mis expectativas, pues si bien se trata de una aventura en Nueva York de Clint Barton en Navidad, con nuevos personajes y una nueva historia, nada llega a ser lo suficientemente interesante con el argumento de esta historia, y esto llega a afectar no tanto al ritmo de la trama, sino en general al factor interesante de la serie. Creo que el verdadero sustancia está en el peso emocional de sus personajes, y sobre todo yo creo que también algunos mensajes como el ser lo suficientemente fuertes para enfrentar las consecuencias de nuestros actos, aceptar nuestros errores y hacerle frente a nuestro pasado para tener un mejor futuro, y que no se necesita ser un dios, volar o tener superpoderes para ser un superhéroe. Pero creo que lo mejor que nos dejó esta serie es saber que hay un musical de Steve Rogers. Bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado. Recuerden dejar aquí abajo en comentarios su opinión acerca de esta serie, ¿les gustó o no les gustó? Y también recuerden darle like al video, compartirlo y suscribirse. Y recuerden seguirme en redes sociales. Y yo me voy no sin antes seguirles deseando unas felices fiestas y un próspero año nuevo 2022. Nos vemos, bye.